del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos en esta mañana tan hermosa que Dios nos ha permitido reunirnos nuevamente para compartir, para encontrarnos, para vernos. Dios nos da este regalo maravilloso de este encuentro para que podamos cada día seguir creciendo en espiritualidad. Vamos a decirle que envíe su Espíritu Santo y que sea Él mismo quien nos acompañe, quien nos guíe, quien nos direccione. Vamos también a poner en esta corta oración la salud de todas nuestras compañeritas, de Julianita, de Luisita, sus bebés y de todos los que están enfermitos en este momento, para que sea nuestro Señor Jesucristo Él mismo su médico y pueda también permitir que prontamente estén de nuevo con nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Y a ti, Señor Jesús, en esta mañana entonces entregamos todas estas intenciones. Te damos gracias por permitirnos estar acá y te pedimos que nos regales la gracia de la perseverancia, la gracia de ese anhelo de cada día crecer más, ser más orantes, estar más ante ti, ante tu presencia. Llévanos siempre contigo, Señor Jesús, y está siempre con nosotros, dentro de nosotros. Y que la Virgen María nos cubra con su santo manto. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Cómo están, chicas? Excelente. Bueno, muy buenos días para todos. Empezamos hoy otra vez este nuevo programa, Misionera, Esposa y Madre. Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan siempre, misioneros, mamás, hombres, que ya sabemos que nos acompañan muchos hombres. Bueno, y a todas las personas que se acercan a este programa a acompañarnos en este momento de espiritualidad. Recuerden que estamos leyendo el diario espiritual de una madre de familia, de Concepción Cabrera Armida, que ha sido pues como nuestra guía en este programa. Y bueno, para hoy tenemos un tema muy especial, muy lindo. Esperamos que sea de crecimiento para todos ustedes y para todas nosotras, ¿cierto? Sí, Así es. Bueno, entonces hoy vamos a empezar la lectura. Hoy vamos a hablar de la muerte trágica de su hermano Manuel, punto de partida para una nueva vida. Un terrible golpe vino a sacarme del mundo y sus vanidades para acercarme a Dios. Mi hermano Manuel, el mayor de todos y que mucho me quería, fue muerto violentamente de un balazo que le llevó los sesos al techo del comedor, en donde acompañaba a una visita a don Pancho Cayo, a quien empeñó en detener a comer. Fue una desgracia terrible, pero inculpable. Al pararse y volverse a sentar tomando el café, se atoró el gatillo de la pistola que llevaba al cinto ese señor. Disparó y entrando la bala por un carrillo y saliendo por la cabeza de mi hermano, lo dejó al instante muerto. Dejó a su esposa con 3 niños. increíble. Oh, Jesús, qué impresionante. Dios mío. Sí. Esa primera frase, un terrible golpe vino a sacarme del mundo y sus vanidades para acercarme a Dios. Increíble, porque yo siempre, como que uno sufre, como que tiene un dolor grande en su vida, un sufrimiento, como que eso lo hace a uno despertar de todo, ¿no? Yo siempre como que he tenido un momento de dolor fuerte en mi vida, como que eso lo lleva a hacer un alto en el camino, que uno dice, ¿qué estoy haciendo? O sea, como es de valiosa la vida, tantas cosas que pueden pasar, y como venía desperdiciando el tiempo, desperdiciando las cosas, quizás, como decía ella, vino a sacarme de las vanidades del mundo, porque uno fácilmente se distrae en cosas mundanas, pero cuando llega el dolor es como ese momento donde uno vuelve como a recogerse, como a sentarse y como a decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y siente como esa necesidad de Dios, sí. Sí, es impresionante porque uno, pues yo no sé si a todo el mundo le pasa, pero uno cree que la muerte es para los otros. Como que a mí no, a mi familia no, pues como que uno nunca está definitivamente preparado para eso.
Pero yo digo que cuando uno tiene un golpe de esos, debe uno sí, como dice Sarita, despertarse así. Pero qué impresionante, y cómo ella describe así tan gráficamente el accidente, porque ahí dice que fue inculpable, que fue un accidente la muerte de su hermano. Qué triste y qué fortaleza de pronto la que en ese momento debió haber pedido ella para la esposa, porque mire que el hermanito dejó una esposa y 3 hijos. Dios mío, uno se pone a pensar, ay Señor, y uno si ve, a uno le pasara. Sí, pero miren que es muy lindo porque uno ve en Conchita la vida espiritual y ella como todo ese sufrimiento, todo lo que vive, todo lo bonito, todo lo que necesita lo lleva a Dios. Incluso en estos momentos tan trágicos, en estos momentos que yo creo que eso es el dolor más grande que hay, la muerte de un ser querido, ¿cierto? Pero como ella aprovecha cada instante, incluso esos momentos, no para alejarse, porque uno en esos momentos podría empezar como a recriminar a Dios, pero el hecho de uno estar como en esa unión con Dios, lo que hace es darle fuerza, ¿cierto? Ahorita cuando hablabas de la muerte de un ser querido, la verdad lo primero que a mí se me vino a la mente fue, nosotros hace aproximadamente 2 años perdimos un bebé, tenía 9 semanas de embarazo, y un día fuimos a una ecografía y el ginecólogo dijo que le había dejado de latir el corazón. Obviamente la ilusión, el primer hijo, como la expectativa que uno tiene, la primera reacción, o sea, obviamente pues yo no, como que no asumía que eso estaba pasando, mi esposo me cogía la mano y yo no sabía por qué. Y cuando yo salí del consultorio, yo me acuerdo que yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y yo decía, Dios mío, cómo me ilusionaste, pues como que sentí que Dios me había dado ese regalo, pero a la misma momento como en esa lucha yo dije, se fue como esa ilusión de dar vida, de ser padres, porque obviamente pues lo deseábamos mucho, pero inmediatamente sentí como la gracia que llegó después de ese sufrimiento, porque inmediatamente sentí como una fuerza sobrenatural, uno experimenta como algo que, como la gracia que llega a decir, no, sigue adelante, sigue luchando, inclusive eso como que lo motiva a uno a querer tener más hijos, a buscar como nuevamente un embarazo. De hecho, un sacerdote me decía que Dios tenía sed de santos y que a veces como que el mundo nunca le daba un santo a Dios, no le daba, como que no morían personas en santidad y que ese era uno de los santos que iba a llegar al cielo. Y me decía, Sara, ya tú no tienes que pedirle a San Miguel, a San Gabriel, al Santo Padre Pío, que son santos que tú no conociste, sino que tienes a un santo que es tu hijo y que le puedes orar y que puedes pedir y que puedes sentir la intercesión de él porque era un alma. Y inmediatamente yo, pues como que eso le despierta a uno, como yo sentía como que eso de verdad fue como un segundo retiro espiritual para mí, porque uno vive un sufrimiento de esos y eso despierta en el corazón algo que yo no sé cómo explicármelo, pero sí pasa algo, o sea, el sufrimiento transforma el corazón, como que da vida, como que hace tener un nuevo panorama de las cosas. Sí, inclusive, pues tomando un poquito lo que habla Sara, particularmente pues yo también pasé por un dolor hace 2 años, que fue pues como la pérdida de mi madre. Fue yo creo que uno de los golpes más duros que yo he tenido en la vida, porque pues la mamá es una cosa, o sea, hay una conexión y un vínculo tan fuerte entre el hijo y la madre, que la verdad yo creo que para mí ha sido la cosa más dura que he pasado pues hasta ahora, que Dios me ha permitido vivir, y más porque fue una muerte también, como hablaba ahorita Conchita, fue una muerte muy trágica. También mi mamá fue una muerte trágica porque fue atropellada por una moto, y la verdad fue una muerte que no nos esperábamos, o sea, nadie esperaba que mi mamá tan llena de vida un día amaneciera a hacer su deporte como siempre lo hacía y sencillamente no llegara a la casa. Eso fue demasiado duro para todos, pero algo muy bonito, y es que uno en medio de ese dolor, yo lo digo, si yo no hubiera conocido a Dios, no hubiera tenido conocimiento del sufrimiento, no hubiera tenido conocimiento de que uno puede ofrecer
aparte de todo, de ser un poco a veces testimonio para mis hermanas que también de pronto estaban un poco mal, porque uno tiene fe de que ella está mucho mejor donde está, que Dios la necesitaba en ese momento, que era el día, pero uno en esas luchas uno siente que realmente Dios está con uno y Dios le manda grandes consuelos, o sea, particularmente a nosotros nos mandó consuelos inmensos que yo digo, si no hubiera sido por eso, no hubiera sido capaz como de sobrellevar ese momento tan duro por el que estábamos pasando. Entonces, y me ponía mucho a pensar, después meditaba y yo decía, Dios mío, o sea, si un hijo obviamente siente la ausencia de la madre, ¿cómo será cuando una madre pierde un hijo? O sea, pensaba ahorita lo que decía Sara, debe ser durísimo, porque normalmente pues no es lo normal que los padres entierren a los hijos, sino que los hijos entierren a los padres. Entonces yo digo que, o sea, esos dolores deben llevarnos a nosotros, lo que decía Conchita al principio, a sacarnos como de todo el mundo, de todos los afanes, y acercarnos y aferrarnos fuertemente a la oración. O sea, yo creo que la mejor manera de uno enfrentar un sufrimiento es pegado a Dios. O sea, si no, realmente, humanamente, uno no es capaz, porque el dolor le sobrepasa y por eso llega uno a caer en depresiones, llega uno a caer en pensar en suicidarse, llega uno a empezar a culpar a Dios. O sea, es más fácil uno decir, no, Dios, pues es que, mire, yo siguiéndolo a usted y vea, se llevó a mi mamá. No, o sea, uno desde la fe y desde la oración entiende que muchas veces ese dolor por el que estamos pasando, Dios nos lo manda para que nos acerquemos más a Él y nos da un consuelo grandísimo en el corazón. Entonces, el sufrimiento debe ser llevado y vivido desde Dios. Entonces, la verdad, me parece eso, o sea, súper... Sí, tú dices algo muy lindo, Cindy, y pues y muy importante, y sobre todo a esta época que vamos a llegar, que es la Semana Santa, es el valor del sufrimiento unido a Jesús, ¿cierto? Si uno sufre solo, primero, pues uno quiere enloquecerse, ¿cierto? Hay cosas muy duras como la muerte de un hijo, la muerte de una mamá, que si uno lo vive solo, definitivamente pues no puede, ¿cierto? O lo lleva a uno a cosas que, pues a salirse de sí, ¿cierto? Pero si uno lo vive con Dios, o sea, si uno une ese sufrimiento, por ejemplo ahora a la pasión de Jesús, recibe ese consuelo como tú dices, y algo mucho más allá, o sea, uno va a sobrenaturalizar ese sufrimiento te va a ayudar en tu vida espiritual, te va a ayudar a crecer y te va a ayudar a llegar al cielo, que es para lo que estamos acá. Es muy bonito porque pues obviamente al escucharlas uno dice que el sufrimiento es como una perla. Cuando se sabe vivir se convierte en una perla preciosa en la vida de cada una. Y miren que aquí dice Conchita textualmente, un terrible golpe vino a sacarme. Entonces uno dice, qué contradictorio, como que un terrible golpe vino a sacarme para ponerme como a los pies de Jesús. Entonces ahí es donde uno y tiene mucho sentido todo lo que nos cuentan, porque realmente cuando se vive el sufrimiento desde Dios, deja de ser algo malo, deja de ser una tragedia para convertirse en una bendición. Y yo estoy completamente segura, porque yo también he sido testigo de que cuando tú sufres, tú eres capaz de madurar, tú eres capaz de volverte más fuerte. O sea, el sufrimiento a ti te hace fuerte. El sufrimiento a ti te saca del egoísmo donde piensas solamente en ti, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, para decir, no, es que me tengo que salir de mí misma. Tengo que mirar las necesidades del otro, tengo que pensar en el otro. Cuando tú sufres, tú dices, es que ese egocentrismo en el que normalmente vivimos no es el que me está llevando a vivir mejor. Conchita decía acá, ese sufrimiento me sacó a ponerme en los pies de Jesús, pues dice textualmente, un terrible golpe vino a sacarme del mundo y sus vanidades. Entonces, ¿qué ve uno ahí? Una Conchita que antes estaba pensando en ella, pensando en las vanidades del mundo, en lo rico del mundo, pero ese terrible golpe fue como un stop, como un hey, ¿qué pasa contigo? ¿Te vas a dejar ir por esas vanidades cuando hay algo mucho mejor que es Dios? Entonces yo creo que es muy valioso este detalle de esta lectura, porque yo sé que cada una de las que nos está escuchando ha pasado por momentos muy difíciles. O
sea, ninguna de nosotros puede decir, ay no, yo jamás he sufrido. No, eso hace parte de nuestra vida cotidiana, es que el sufrimiento hace parte de nuestra vida. No solo tú sufres, todas las que estamos acá hemos sufrido, pero ese sufrimiento nos ha ayudado a madurar, nos ha ayudado a ser mejores personas, nos ha ayudado a sentir que Dios existe y que Dios me ama infinitamente. Porque ¿cuándo es cuando más sentimos a Jesús? Cuando sufrimos, cuando uno siente el dolor y uno dice, Dios mío, mis amigos se fueron, mi familia me está dando la espalda en estos momentos. ¿Quién es el único que nunca te abandona? Jesús. Dios. Entonces uno dice, no estás solo. Así todo el mundo te dé la espalda, no estás solo. Dios está contigo, por eso no nos podemos dejar destruir. Cindy, en el momento en que perdió a su mamá, con seguridad sintió que todo su castillo, toda su vida se vino al piso. Pero ¿quién la levantó? Dios. Dios, y hoy es testigo de eso. Por ejemplo, vemos Sara que nos contaba lo de su hijo. Dios mío, uno piensa en la pérdida de un hijo y uno dice, ahí se va todo. Pero no, Dios también fue capaz de levantarla. Entonces, no, muy valioso, y de verdad que el sufrimiento, que desde hoy lo podamos tomar como una perla preciosa. Como tú dices, vida. Sí, una perla preciosa que nos ayuda a tener compasión, ¿cierto? El que padece, compadece. El que padece, compadece. Y eso, pues ahora que les digo eso, recuerdo, pues nosotros también perdimos un bebé. Y eso fue obviamente lo mismo, súper duro. Uno estaba pues ya ilusionado. Pero nosotros perdimos nuestro bebé y bueno, fue muy duro, pero lo que hicimos fue irnos al Santísimo. Yo le compartí a Sara. No, nosotros fuimos al Santísimo y lo que hicimos fue darle gracias a Dios, obviamente llorando allá, no, ay Señor, gracias, porque no, sino Señor, te lo entregamos, y el Señor nos empezó pues como un bálsamo. Pero recuerdo que ese día en la noche fui a Eucaristía, y Wilson publicó pues en el Facebook que habíamos perdido el bebé, que le damos gracias a Dios y que por favor oraran por nosotros, porque en esos momentos hay que, como dice él, mendigar la oración. Imagínense que al final de la Eucaristía, ese día en la noche, se nos acercó una persona, nos decía, gracias por su testimonio, gracias por publicarlo. Yo tengo una amiga, decía el muchacho, tengo una amiga que está en su misma situación, acaba de tener un bebé, pero estaba completamente desesperada y estaba renegando contra Dios y decía que por qué le tenía que pasar eso a ella, que Dios la estaba castigando. Y cuando él leyó eso, se lo mostró a ella y le decía, mire que Dios no la castiga, o sea, mire que el Señor le da consuelos, no solo a usted le pasa, miren, ellos están pasando por lo mismo suyo y le están dando gracias a Dios por ese bebé que tuvieron esas semanitas. Y solo con ese testimonio, esa muchacha se sanó, esa chica sanó su corazón de esa rabia, de ese dolor. Entonces es muy lindo entender que el sufrimiento no hay que preguntar un por qué, sino un para qué. Siempre hay un para qué de ese sufrimiento, para qué el Señor me está permitiendo vivir eso, si es para hacerte fuerte, si es para sanar incluso cosas, si es para ayudar a otras personas. El Señor siempre sabe sacar un bien mejor. Bueno, sí, y es muy impresionante pues porque realmente yo también me uno. También perdimos un bebecito en el 2016 de 9 semanitas, antecitos de Sarita. Y es muy fuerte porque a diferencia yo ya tenía 3 hijos. De hecho, mi hijo menor tenía 7 años y llevábamos 6 años buscando el cuarto. Inclusive una infidencia, llevábamos ya 6 meses en proceso de adopción porque científicamente ya no podíamos quedar pues más en embarazo. Entonces, cuando quedé en embarazo nos suspendieron el proceso de adopción en bienestar familiar. El caso es que cuando perdimos el bebé, evidentemente el golpe es fuertísimo, pero definitivamente mi amor y yo decíamos,
esto sin Dios es imposible, o sea, lejos de Dios, esto no se pasa, pero cuando uno lo hace en Dios, y una misionera a la que llevo en mi corazón, Irlandia, en una de las llamadas me decía, Miriam, o sea, tienes un angelito en el cielo, Dios los quiere santos, y él lo que hizo fue un regalo gigante, me pareció impresionante porque me decía, hay alguien calentándote la morada en el cielo, o sea, hacer santos para llegar donde está él. A mí eso como que me llenó de una paz. Dios siempre manda el consuelo, siempre. Ahorita que decía Lili el bálsamo, yo decía sí, definitivamente, y mis niños me abrazaban y me decían, tranquila mami, es nuestro hermanito del cielo. De hecho todavía ¿cuántos hijos tiene? Y por ahí se me sale el 4, ahí mismo me miran y me dicen, 5, 4 aquí y 1 en el cielo. Todos, o sea, inmediatamente me corrían, entonces sí, ¿cuántos hijos tienen? 5. De hecho, al principio del programa, la primera vez que vine, dije, 5 hijos, 4 conmigo y un angelito en el cielo. Definitivamente es nuestro bebé. Y como mamás, pues como que siempre se da, o la pérdida de la mamá, o estamos, pues se nos dio acá el caso. Miren tan teso Conchita cómo nos comparte la parte cuando la mamá se dio cuenta de lo del hijo. Dice, de golpe supimos la noticia y emprendimos el camino a Jesús María. Mi madre, luego que se enteró lo que pasaba, se arrodilló a rezar, primero que dar rienda suelta a su dolor. Yo dije, yo leo ese pedacito y ahí me quedo, porque definitivamente, si cuando nos llega un golpe de estos, nosotros como mujeres y como mamás, pues realmente al hombre también le da muy duro, pues a ustedes también les da durísimo, pero yo digo que el corazón de una madre, saber que se perdió un hijo, que ese hijito que salió de acá, que desde que uno sabe que está ahí, uno ya está enamoradísimo de esa almita y de ese hijito, y uno sentir que perdió ese bebé, ya me voy a aguar, yo empiezo a llorar, uno sentir que perdió ese bebé, doblar los pies ante Jesús y decirle, Señor, tú nunca te equivocas y tú sabes por qué y para qué nos mandas esto. Es, digamos, lo más fortalecedor. ¿Que lloramos? Sí, claro, es que nuestra humanidad no se pierde, que vamos a sufrir, que sentimos ese dolor y ese puñal acá clavado de decir, perdí mi bebé. La mamá de Conchita, mire qué impresionante, dice, antes de dar rienda suelta a su dolor, primero se arrodilló. Y yo digo que es algo muy lindo porque nosotros, cada vez que tengamos un dolor de estos, que es al que estamos pues hablando, el que nos está regalando en la lectura de Conchita esta mañana, es llevarlo a Jesús. Ustedes se imaginan María, eso yo lo he pensado 1000 veces, María ver cómo volvieron a su hijo Jesús, y cuando con Mel Gibson pues recibimos ese regalo gigante de la película de la Pasión, que no solo es la lectura, sino ya visualizarlo, y ver cómo María se tapaba su boquita cada que lo latigaban, cuando brotaba sangre de su cuerpo, decía, Dios mío, qué fortaleza, qué fuerza la de esa mamá. Yo cuando sentí mi dolor, yo mismo dije, mamá, así como tú viste a Jesús que murió y que sentiste ese dolor, mamá, yo quiero vivirlo como tú. Y esa es la invitación hoy, o sea, que como mamás, yo sé que muchas han pasado y muchas van a pasar, quizá uno en este momento nos estás escuchando y dice, ay, gracias a Dios, a mí no, pero bueno, de pronto Dios está preparando, no sabemos ni siquiera por qué pues lo decimos, pero en ese momento, o sea, pensar en María, en cómo María acompañó a Jesús hasta la cruz, y precisamente pues también como decía Lili, ahora que viene la Semana Santa, quería yo pues también como hacer ese aportecito, o sea, no nos dé miedo mostrarle a nuestros hijos, mostrarles el dolor de Jesús, cómo sufrió Jesús, el amor con el que abrazó la cruz. El mundo hoy en día nos invita a que nuestros hijos no tienen que sufrir, a que todo tiene que ser comodidad, holgazanería, a que no hay que aguantar hambre, y que no tienen que aguantar sed, aunque pues, o sea, todo es facilidad, todo es... Ay, se cayó, venga mi amor. Como que hoy en día el mundo nos lleva es como que no al dolor, no al sufrimiento, no a la tristeza, todo tiene que ser felicidad y alegría, no, bendito dolor que me hace saber cuando estoy bien también, que me hace voltear mis ojos a Dios, que me hace mirarlo a Él y saber que existo. Si esa mano no me doliera a mí ni me importaría. Entonces imagínense el alma cuando uno de pronto pierde un ser querido, cuando llega una enfermedad, cuando nos aqueja algún dolor en la familia. Entonces miren que a veces cuando nosotros permitimos que nuestros hijos pasen por ciertos dolores, o sea, que aprendan a llevar ese dolor,
Por ejemplo, hay algo muy lindo, eso se enseña con el ejemplo. Y aquí pues, y obviamente pues con el ánimo pues de crecer, de compartir cositas lindas que de pronto Dios le da a uno. Cuando nosotros llegamos a la Semana del Alma, que ustedes pues todos los misioneros la viven y la vivimos en comunidad, cuando yo digo en mi casa, es Semana del Alma y pego pues en la puerta el programa y todo el cuento, ahí mismo en las mañanas llega, hablo de Juan Miguel, aunque lo hacen todos los hijitos, pero Juan Miguel tiene 9 años y llega a la cocina en medias y con los zapatos, mami, el arroz. Y él le echa arrocitos a los zapatos y se pone sus zapatos del colegio y se va para el colegio. Ojalá él nunca me escuche porque me regañaría, y mis niñas. Pero me impacta muchísimo porque yo no le digo, bueno, a ver, traigan los zapatos. No, o sea, eso fluye, Y cuando, por ejemplo, ponemos a ellos a meditar los misterios, María de los Ángeles tiene 9 años y una vez, entre tantas, nos impresionó mucho porque estábamos solo los 5 en esa época, María Belén todavía no estaba, y nos decía, bueno, ahora todos vamos a poner las manos en cruz, no las vas a bajar, o sea, ellos lo tienen clarísimo, pero yo nunca me he sentado a decir, bueno, mi amor, usted tiene, no, o sea, eso se hace porque se ve, porque se vive, porque se experimenta, porque nuestros hijos van a hacer es lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros les digamos que hagan. Entonces, mire, como retomando un poquito la lectura, la invitación que nos hace este pedacito, o sea, la mamá primero dobló rodilla y luego dio rienda suelta a su dolor. Yo digo que con total y absoluta certeza ese dolor lo vivió de manera diferente. Yo también soy muy partidaria de lo que dice Miriam, de que uno a los niños los tiene que hacer niños fuertes. O sea, es que nosotros no podemos creer que vamos a durar toda la vida, que nuestros hijos nos van a tener hasta que los veamos viejitos. No, hay que ser realistas, nuestros hijos algún día no nos van a tener. Y si no somos nosotros quienes vamos a seguir solucionando todo, entonces ¿quién se los va a solucionar? Tenemos que hacer niños fuertes que sean capaces de asumir un dolor. Yo, cuando hablabas ahora de la Virgen María, yo no me imagino una Virgen María fría que decía, no, pues es que Jesús sabía que tenía que morir así y pues ya, no. O sea, y vemos en la película de Mel Gibson una madre que sufrió, que le dolió. A mí me impresiona esa imagen donde María coge esa tierra y ella decía, como quien dice, Dios mío, quisiera estar sufriendo por ti. Y yo no sé si han dado cuenta que siempre en esa película, cuando Jesús está como a punto de caer, él mira los ojos de María, toda la película, y siempre que la mira a los ojos, coge fuerza, toma fuerzas y es capaz de levantarse, pero uno ve una María que sufre, pero que es muy bonito porque es igual a la mamá de Conchita, no se desesperó. O sea, nosotros no decimos, no, es que no sufras, no. Es que eso no es de un cristiano. Sí, sufrimos porque somos cristianos, porque somos humanos, sufrimos, pero no nos podemos dejar derrotar por el sufrimiento, porque hay alguien que es mucho más fuerte que ese sufrimiento. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a que es que tú tienes que ser fuerte, es que a ti la vida no te la va a solucionar siempre papá y mamá. Vas a llegar a un trabajo donde tu jefe te va a decir, ese trabajo no me sirve, lo hiciste mal, entonces ¿qué va a pasar si ese chico no lo hicieron fuerte? Se va a destruir y va a decir, no, entonces yo en esta empresa no sirvo, yo en esta empresa soy un cero a la izquierda. ¿Qué va a pasar con un joven que esté en una universidad y se saque un 0 porque no fue capaz con un examen? Que si su papá y su mamá no le enseñaron que hay cosas que duelen, que hay cosas que requieren sufrimiento, entonces ese niño va a decir, o ese joven que va a decir, no, yo no soy para el estudio, no me voy a salir de estudiar. Entonces yo creo que son esas pequeñas cosas que nos llevan a entender la grandeza de vivir bien el sufrimiento. Y como madres yo creo que nosotros tenemos un punto demasiado especial. Una tarea ahí grandecita. Cuando decía Miriam ahora que les enseñemos a orar, y también a los hombres. Yo sé que hay hombres que nos escuchan. Hombres, ustedes quieren saber cómo hacer a su hijo más espiritual. Sé tú más espiritual. Porque el niño que ve a su papá y a su mamá como los superhéroes, como lo más grande. Para ellos no hay alguien más grande en ese momento, son niños. Pero ¿qué pasa cuando un niño ve a papá y a mamá arrodillados ante Jesús pidiendo fortaleza, pidiendo por su trabajo, pidiendo por todo? Dicen, wow, es que hay alguien más grande que mi papá y mi mamá. Qué lindo, o sea, que Dios es más grande que ellos, porque si ellos están de rodillas y están pidiendo es porque es más grande. Entonces desde ahí podemos enseñarle a nuestros hijos que hay alguien más grande, que aunque para ellos el superhéroe sea papá,
si está de rodillas papá es porque, hombre, Dios es Hay que mucho estar más de poderoso. rodillas. Y esas son pequeñas cápsulas que le podemos dar a nuestros hijos. Lo que decíamos ahora es que ellos muchas veces no nos escuchan porque son tercos, cabeciduros, pero nos observan todo el tiempo. Y si tú haces algo, "Hey, mami, pero entonces ¿por qué? Porque nos están mirando y ellos sí están entendiendo. Entonces Y además, qué pena Tati, sino complementando un poquito que inclusive el mundo que nos tocó a nosotros no es el que le va a tocar a nuestros hijos, o sea, esto va a millones y los avances, y no solo los avances pues como tecnológicos y todo, sino tanto pecado, pues tantas cosas malas que van saliendo todos los días, porque todos los días en los colegios se ven cosas distintas. Entonces, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos realmente a que más adelante a tener voluntad y a saber como de cierta forma saber qué está bien y qué está mal, y en el momento que algo esté mal, que ellos sepan decir que no, o sea, si nosotros no les enseñamos eso, el mundo se los va a comer, o sea, más adelante. Particularmente, por ejemplo, mi hijo tiene apenas 3 años, pero a él le dio muy duro cuando nació la niña, o sea, él se puso súper celoso, mejor dicho, y más porque la niña, digamos, como tiene los ojos zarquitos, pues es ojiclara, entonces todo el mundo que la ve es, ay no, qué ojos tan espectaculares. Entonces, nosotros no nos dábamos cuenta, pero él le empezaba a chuzar los ojos, y uno decía, pues, pero ¿por qué? Claro, como todo el mundo le dice, qué ojos tan hermosos, entonces, claro, él empezaba a chuzar los ojos. Entonces, yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Pues, ¿yo qué voy a hacer? Porque toda la vida le van a decir a la niña es de ojos claros, y toda la vida le van a decir que tiene ojos muy lindos. ¿Qué voy a hacer con el niño? No, se va, mejor dicho, a complejar, va a empezar a sentir que los ojos de él son feos y todo eso. Busquémosle lentes de contacto. Pero no, o sea, miren, él va a tener algo que nos decían mucho, es, miren, él tiene que aprender a convivir con eso, porque es que él lo va a escuchar toda la vida. Y si tú no le enseñas a él desde pequeño que él tiene que aprender a convivir con eso, y que su hermana tiene los ojos más claros, pero que él es hermoso igual, o sea, hay que enseñar, exacto. En su diferencia es hermoso. En su diferencia es hermoso, entonces claro, pues él cuando crezca, mejor dicho, va a querer, pues, digamos, casos muy extremos, pero va a querer entonces de suicidarse porque a la hermanita la quiere más, o va a querer es hacer otra cosa, pues buscar consuelo, o eso que no encuentra, o esa autoestima que nosotros como padres no le dimos y le enseñamos que él es hermoso y que hace cosas mucho más, pues que hace cosas también muy hermosas, pues lo va a querer buscar en otras cosas. Exacto. Con Entonces, cualquier cosa, con drogas. claro, con drogas, en el colegio, bueno, en infinidad de cosas que les va a tocar vivir. O sea, es que realmente el mundo está evolucionando a 1000, y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos esas cosas en casa, porque no nos digamos mentiras, o sea, los papás somos los que educamos. Muchas veces uno le dice a la abuelita, le dice a la tía que los cuide, pero ellos no lo van a, pues no lo van a educar. Lo van a cuidar. Lo van a cuidar. No, malcriar. Pero la tarea de educar nos corresponde a nosotros como padres, y es una tarea fuerte porque estamos educando hombres que tienen que ser muy valientes para el mundo que les va a tocar más adelante. Así es, entonces yo creo que no, como pegarnos mucho de Dios, de la oración, y entre más vida interior tengamos nosotros como papás, creo que vamos a cumplir fielmente esta tarea, Total, ¿cierto? eso es clave. Y ser Esa es ejemplo, la clave. porque Conchita decía, yo quería sufrir, me daba miedo casarme porque no podía poner penitencias, ponerme sufrimientos. Ella dice, yo aprendí a sufrir por mi madre, porque veía cómo sufría su mamá y ella quería sufrir como ella, pero no era porque su mamá le decía, tienes que sufrir, sino porque con el ejemplo veía que su mamá sufría en silencio, que era abnegada, veía que se guardaba, que vivía siempre como puesta en su sitio, y ella veía esa gran capacidad de sufrir de su mamá, que ella decía, yo quiero algún día sufrir como mi mamá, porque el sufrimiento es verdad, el sufrimiento no se dice, el sufrimiento se enseña, y se enseña con el ejemplo. Entonces, qué bueno que nuestros hijos no vean una mamá quejumbrosa, una mamá que todo el día es inconforme, una mamá que siempre es, me hace falta plata, me hace falta, tengo frío, tengo calor, estoy cansada, tengo sueño, no, ahora no puedo hacer esto porque estoy cansada, espéreme un momentico, no. Qué bueno que vean una mamá
que de verdad se entregue por completo, que vean una mamá que sufre, una mamá que no reniega, una mamá que incluso en la enfermedad está ahí al pie del cañón, una mamá que es capaz de sostener su hogar sin estar quejándose todo el tiempo, sino como con esa fuerza, esa vitalidad que ella veía en su madre y que decía, wow, qué mujer, yo quiero ser como mi mamá. Qué bonito que nuestros hijos algún día digan, yo quiero ser como mi mamá, que a pesar de que sufría, siempre la vi feliz. Tenemos una gran tarea. Sí. Nos vamos a ir con una buena tarea hoy. Sí. Continuando con la lectura, nos habla Conchita. Esto aconteció a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche estaba yo en la cabecera del cadáver. Mis padres estaban locos sin culpar a nadie. Yo sufría atrozmente. El señor Cayo, desesperado. Mi hermano Primitivo, que había estado presente al suceso, entre relámpagos y truenos, daba vuelta por la azotea desolado. Ahí le nació la vocación. ¡Qué cosas, Dios mío! Fue muy cruel este golpe, pero muy saludable para mi pobre alma, tan divagada y distraída, y aún para toda mi familia. Volví con el luto a darme más a Dios, a pensar más de cerca en Él, desprendiéndome de la corriente que me llevaba a las vanidades de la tierra. Yo siempre he sufrido mucho por querendona. He tenido muy pegajoso el corazón, no tan solo en casos de muerte, sino en ausencias. Desde muy niña que iban y venían mis padres y mis hermanos. Cuántas lágrimas me costaban. Mucho ha sufrido mi alma por su sensibilidad. Yo creo que nunca he sido comprendida sobre el particular. Ha sido uno de mis mayores martirios el corazón, por más que en apariencia parezca fría e indiferente. Dios mío, aquí sí hay mucha tela que cortar. Qué impresionante. Uno quisiera parar en cada frase. Sí, Me impactó. Hay un punto, ¿no? Aquí. Sí, me impactó demasiado cómo mostraba, o sea, ella frente al cadáver de su hermano. Me imagino la escena horrible, enloquecedora. O sea, ella frente al cadáver de su hermano, el hombre que lo mató sin culpa, desesperado, sus padres. Impresionante lo que dice el hermano. O sea, ella muestra como los frutos del sufrimiento, nos muestra que definitivamente el sufrimiento, que el Señor sabe sacar un bien mayor de algo muy triste. ¿Cómo puede, dice acá, que el hermano que fue el que vio cómo murió, dice, daba vueltas por la azotea, estaba desolado y en ese momento nació su vocación. Escuchó la voz de Dios en un momento de profunda tristeza, de desespero, de impresionante, de angustia. Y fue muy bonito también porque aquí Conchita muestra que se reconoce como que yo soy tan apegada, porque mira que ella decía por querendona, entonces como que le costaba desprenderse de las personas allá afuera porque se murieran o porque se tenía que desprender de ellos, porque se distanciaban. Entonces mostrar cómo, primero sí, o sea, se vio el fruto súper bien de acá, lo vemos muy bien de la vocación de su hermano. Y también como el fruto, yo creo que aquí también se va a ver como el fruto de ella al ver que al asumir el dolor, fue capaz de también mostrar, va muy unido, asumir el dolor bien, a ser capaz de desprenderme, porque no es solo desprenderme de lo material, de las cosas mundanas, del mundo, que ella decía al inicio que este dolor la llevó como a salir de todo esto, sino que también la llevó a desprenderse de los que queremos. O sea, ¿qué hay más doloroso que desprenderse de los que amamos? Yo creo que nada. O sea, uno nunca quisiera desprenderse de las personas que uno ama. Por eso creo que nunca nos vamos a acostumbrar a la muerte.
Nunca nos vamos a acostumbrar a la Definitivamente muerte, a decir, ya no lo voy a volver a ver, ya no va a estar conmigo, ya no, y somos un poco sensibles y decimos, cuando abría la puerta, cuando me saludaba de tal manera. Entonces ella aquí también dice, por querendona era muy apegada, pero que este sufrimiento también la llevó a desprenderse un poco. Y mira, Tati, que ahí ella hablaba también que es, y muy unida a lo que tú dices de desprenderse, no solo a la muerte, o sea, nosotros como mamás, desprendernos de nuestros hijos, cuando van creciendo, tú Ay, Miriam, sí, que tienes estaba aquí hijas pensando. grandes. Dejar de ser la mamá que acuden y es la que les dice todo, a irlas viendo como poco a poco Claro, se van soltando y van independientes. creciendo. A mí por lo menos esa parte con María Isabel estoy en la tarea, estoy en pleno proceso porque ya obviamente la relación es muy hermosa y ella llega y me dice, mami, pasó esto, pero sí he tenido estos días un dolor muy grande en mi corazón porque siento como ya ella es. Ella es adolescente, ¿cierto? Sí, ella es adolescente, tiene 15 años y Busca medio. su espacio. Entonces, exacto, ya no es como mis otros niños que están en mi mundo, a mi alrededor. Los Igual ven ella uno como sigue en la mi gallina y mundo, los pollitos. pero ya está haciendo su mundo aparte, entonces ya estás en el teléfono con una amiga, con un amigo, ya está haciendo sus planes. Mami, entonces usted me deja ir hoy domingo a misa con tal amiguita y vamos a ir a comernos un helado. A mí eso me ha costado. Y me ha tú, pero costado. teníamos un super plan. En familia, cada 8 días lo hacíamos. Por ejemplo, uno se ponía a analizar y es muy charro uno como mamá, por ejemplo, desde siempre uno con sus hijos tiene como un vínculo, uno sufre con ellos cada instante, en el embarazo, cada reunión, cada cita, cada reunión. Cada cita, cada ecografía, cada cosa es como, ay, que esté bien, los deditos que estén completos, todo. Después el parto, que no es para nada fácil, es otro dolor, pues, es como que vamos viviendo, entonces eso nos va uniendo más, porque el dolor une. O sea, yo creo que ahorita podríamos inclusive hablar un poquito de frutos que salen del sufrimiento, porque es que no, yo digo que no hay dificultad, no hay cruz, no hay sufrimiento que no tenga un fruto en tu vida, o sea, todo nos va dejando algo, todo nos va ayudando a crecer, pero es como uno, yo digo que uno como mamá definitivamente va pasando como por una cantidad de etapas y de dolores que para muchos otros pueden decir, ay, pero pues ¿por qué sufre por eso? Y uno ahí, si uno los ve llorar, si llegan del colegio decepcionados porque una amiguita sienten que las traicionó, si llegan tristes porque de pronto algún jovencito les gusta y no es el momento. Yo creo que todo dolor, como dice, creo que es Kimberly Hahn en el libro del amor que da vida, dice que todo dolor asumido con amor es redentor. Y realmente eso es lo que hace un sufrimiento pegados a Cristo, redimir. Incluso yo ahora pensaba cómo ella no llegó a odiar a la persona que mató a su hermano, solamente desde Dios, porque ella ni siquiera vuelve a hablar de él. Obviamente fue sin culpa y ahí describe cómo fue, pero ella en ningún momento dice y quedé con rabia porque lo había matado. No, ella como que eso le pasó y ya. Y normalmente a una persona no le queda en vano quien le hizo daño a quien le mató a un familiar, pero ¿por qué? Por la presencia de Dios que ella tenía en su alma, y porque cuando el dolor es bien vivido y es ofrecido, Dios puede hacer en él, pues en el corazón puede hacer algo grande. Incluso Rodri dice, el odio es un dolor no ofrecido y mal vivido, porque cuando el dolor se ofrece y se vive bien, Qué impresionante. no es odio, sino que es sufrimiento ofrecido a Jesús. Entonces, qué bonito que una madre sea realmente ese espejo que muestre a sus hijos ese como tan dueña de sí misma. Es que me parecía hermoso, como que nunca se salió de sí, sino que antes crecía en medio del dolor, y eso fue quizás lo que hizo tantos frutos para su hogar. Bueno, niñas, yo creo que el Señor nos ha hablado impresionantemente. Pero mucho. Nos ha hablado mucho, Y nos ha enseñado. nos ha enseñado demasiado. El sufrimiento definitivamente puede ser ese trampolín que nos lleve al cielo, ¿cierto? Ya sea una situación, no sé, qué sufrimiento tengas ahora, una situación económica, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, pero definitivamente
el Señor quiere algo de eso, el Señor quiere sacar algo de ahí y lo primero que creo es acercarnos a Él, es un llamado, el sufrimiento también es ese llamado que nos hace el Señor a decir, hey, aquí estoy, a veces nos alejamos mucho, entonces que ese sea un motivo para esta Semana Santa, de unirnos mucho a Él, a una tarea, a ver la tarea de hoy, ¿qué se nos ocurre? Pues como entregarle al Señor. Yo, por ejemplo, haría la invitación. Todos en la vida tenemos alguna cruz. Sin lugar a dudas, algo nos aqueja siempre, precisamente por lo que se ha dicho, ¿cierto? Porque el sufrimiento no es un castigo. Realmente, alguna vez escuché, creo que en Valtorta, decía que Dios a los que más ama es a quien más les comparte su cruz. Entonces, qué lindo aprovechar, analizar, mirar qué situación difícil están pasando como familia, qué situación de pronto se está sufriendo en este momento, unirse en familia, traer a colación la situación, porque muchas veces los papás tienden a callar y no vinculan a sus hijos y es un gran error, porque los niños primero ayudan a orar y segundo aprenden a vivir y a llevar ese dolor pues de la manera más adecuada y unidos a Dios. Entonces qué lindo que como familia se sentaran y dijeran listo, estamos pasando por esta situación, por esta dificultad, por esta enfermedad, acabamos de perder tal familiar, pero entonces vamos a unirlo a Cristo, vamos a hacer una oración y entre todos juntos, y que esa sea la tarea de esta semana, pues hago la invitación de que hagamos como un pequeño grupito de oración en familia, un cenáculo familiar, y coger todas esas cruces, inclusive decirle a nuestros niños, ¿tú qué sientes que tienes para ofrecerle al Señor en esta Semana Santa? Vamos a unirlo al dolor de Jesús en la cruz, vamos a cargarla con amor, a besar esa cruz como Jesús la abrazó camino al Calvario. Así es, entonces bueno, ya queda nuestra tarea, tenemos una gran tarea para vivir esta Semana Santa. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, gracias por este espacio, niñas. La verdad ha sido muy enriquecedor. A todos y a Dios. Y bueno, la próxima nos encontraremos otra vez con Conchita y con el Señor. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga.